Pues buenas noches, mis queridas hermanas. Continuamos en esta jornada de Cuaresma. Ya estamos en la cuarta hora. Entonces, pues hoy lo que vamos a hacer es a leer lo que nos queda de la cuarta hora, según los escritos de María Valtorta, y luego entonces vamos a ver un video. Y finalmente entonces vamos a rumiar algunas lecturas de las cuales el doctor pues no llega, digamos, como a comentar ni a leer en ese programa. Así que por eso fue que le habíamos pedido que trataran de llegar a tiempo, porque es bastante. Bueno, y nos ponemos entonces en la presencia del Señor, ¿verdad? Pensando y sabiendo que lo que Él nos dice, que fundiéndonos en la divina voluntad, teniendo esa intención y esa disposición, pues va a haber mucha lluvia de luz en nuestras almas. Es una electricidad que penetra nuestras almas para dejar escrito las verdades divinas, que podamos comprenderlas y que podamos acompañar a Jesús en las 24 horas de la pasión, en su humanidad, y no solamente acompañarlo, sino también que podamos tomarlo para darle gloria, para repararlo, no solamente a Él, sino también para el bien de todos nuestros hermanos. Así que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuese así, os los habría dicho, porque yo voy por delante, a preparar un lugar para vosotros. ¿No hacen acaso eso los buenos padres cuando tienen que llevar a otra parte a sus hijitos? Van por delante, preparan la casa, los muebles, lo necesario, y luego vuelven y toman consigo a sus más amadas criaturas. Eso hacen por amor, para que sus pequeñuelos nada les falte, ni se sientan incómodos en el nuevo país. Lo mismo hago yo, y por el mismo motivo. Ahora me marcho. Cuando haya preparado para cada uno su puesto en la Jerusalén celestial, regresaré y os tomaré conmigo, para que estéis conmigo donde yo estoy, donde ya no habrá muerte, ni lutos, ni llantos, ni gritos, ni hambre, ni dolor, ni tinieblas, ni quemazón, sino solo luz, paz, felicidad y canto. Oh, canto de los cielos altísimos, cuando los 12 elegidos estén sentados sobre tronos con los 12 patriarcas de las tribus de Israel. Y, encendidos en el fuego del amor espiritual, canten en medio del océano de la felicidad el cántico eterno al que acompañará el eterno aleluya del ejército angelical. Quiero que donde voy a estar, estéis vosotros, y ya sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Tomás pregunta, pero Señor, no sabemos nada, nos debes decir a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino que debemos tomar para ir a ti y abreviar la espera? Jesús, yo soy el camino, la verdad, la vida. Muchas veces os he dicho y explicado, y en verdad, algunos que ni siquiera sabían que existía un Dios, os han tomado ya la delantera dirigiéndose por mi camino. Oh, ¿dónde estás tú, oveja extraviada de Dios traída por ti de nuevo al rebaño? ¿Dónde estás tú que resucitaste en el alma? Tomás pregunta, ¿quién? ¿De quién hablas? ¿De María, hermana de Lázaro? Está allí con tu madre en la otra habitación. ¿Quieres que venga? ¿O quieres que venga Juana? Debe estar en su palacio. ¿Quieres que vayamos a llamarla? Jesús, no, no me refiero a ella.
Pienso en aquella que solo se dejará ver en el cielo, y en Fortinae. Se refiere a la mujer velada en aguas especiosas, a Aglaé y a la mujer samaritana del pozo de Sicar. Ellas me encontraron, no se han separado de mi camino. A una señalé al Padre como el Dios verdadero, y al Espíritu cual levita en esta adoración individual. A la otra, que ni siquiera sabía que tenía alma, le dije, mi nombre es Salvador, salvo a quien tiene voluntad de salvarse, al que tiene buena voluntad de salvarse. Soy quien busca a los extraviados, soy quien da la vida, la verdad, la pureza. Quien me busca, me halla. Y ambas encontraron a Dios. Os bendigo, débiles Evas, que os habéis convertido en seres más fuertes que Judith. Voy, voy donde estáis. Vosotras me consoláis. Sed benditas. Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo puede decir, muéstranos al Padre? Y todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Felipe pide, Señor, muéstranos al Padre y seremos como estas mujeres. Jesús, hace tiempo que estoy con vosotros y tú, Felipe, todavía no me has conocido. Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿No logras creer que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os estoy diciendo no os las digo por mí, sino que el Padre que mora en mí cumple cada una de mis obras. ¿No creéis que estoy en el Padre y Él en mí? ¿Qué debo decir para haceros creer? Pues si no creéis en las palabras, creed al menos en las obras. Yo os digo y os lo digo con verdad. El que cree en mí hará las obras que yo hago, y las hará aún mayores, porque voy al Padre. Y todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y haré todo lo que me pidáis en nombre de mi nombre. Mi nombre, en lo que realmente es conocido por mí solo y por el Padre que me ha engendrado, y por el Espíritu que de nuestro amor procede. En virtud de este nombre, todo es posible. Quien piensa en mi nombre con amor, me ama y obtiene. No basta amarme, es necesario observar mis mandamientos para tener el verdadero amor. Y por este amor rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, Jesús. Pero no basta amarme, es necesario observar mis mandamientos para tener el verdadero amor. Son las obras las que dan testimonio de los sentimientos. Y por este amor rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, que permanezca para siempre con vosotros, uno a quien Satanás y el mundo no podrán hacer daño alguno. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir ni herir, porque ni le ve ni le conoce. Se burla de él, pero él es tan excelso que el escarnio no le podrá herir, mientras que, misericordiosísimo, sobre toda medida, estará siempre con quien lo amare, aunque sea pobre y débil. Vosotros le conoceréis, porque ya vive con vosotros y pronto estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Yo mismo quiero prepararos a la completa posesión de la verdad y de la sabiduría. Pero todavía no podéis comprender ni recordar. Mas cuando venga a vosotros el Consolador,
el Espíritu Santo, podréis comprender y os enseñará y os traerá a la memoria todo lo que yo os he dicho. Jesús, no os dejaré huérfanos, ya os he dicho, volveré a vosotros. Pero antes de que llegue la hora de venir a recogeros para ir a mi reino, yo vendré a vosotros, vendré. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros me veis y me veráis. Porque yo vivo y vosotros vivís. Porque yo viviré y vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Porque el que acoge mis preceptos y los observa es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y poseerá a Dios, porque Dios es caridad, y quien ama tiene en sí a Dios. Y yo le amaré, porque en él veré a Dios, y manifestaré a él, dándome a conocer en los secretos de mi amor, de mi sabiduría, de mi divinidad encarnada. Estos serán los modos de mis regresos a los hijos del hombre, a quienes amo, aunque sean débiles o incluso enemigos. Pero estos serán solo débiles, y yo los fortaleceré. Les diré, levántate, gritaré, sal fuera, ordenaré, sígueme, mandaré, oye, avisaré, escribe. Y vosotros estáis entre estos. Judas Tadeo pregunta, ¿por qué, Señor, te manifiestas a nosotros y no al mundo? Jesús, porque me amáis y observáis mis palabras. Quien hiciere así, mi Padre le amará, y nosotros iremos a él y haremos en él nuestra mansión. Mientras que el que no me ama, no pone por obras mis palabras, y obra según la carne y el mundo. Ahora bien, tened en cuenta que lo que os he dicho no son palabras de Jesús de Nazaret, sino palabras del Padre, porque yo soy el Verbo del Padre que me ha enviado. Os he dicho todas estas cosas, conversando de este modo con vosotros, porque quiero yo mismo preparaos a la completa posesión de la verdad y de la sabiduría. Pero todavía no podéis comprender ni recordar. Mas, cuando venga a vosotros el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, podréis comprender y os enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo os he dicho. La paz que ahora os doy es más profunda. Os comunico a mí mismo, mi espíritu de paz. Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Os la doy no como la da el mundo, y ni siquiera como hasta ahora os la he dado. Saludo bendito del bendito a los bendecidos. La paz que ahora os doy es más profunda. En este adiós os comunico a mí mismo, mi espíritu de paz, de la misma manera que os he comunicado mi cuerpo y mi sangre, para que tengáis en vosotros una gran fuerza en la batalla que se acerca. Satanás y el mundo declaran su guerra contra vuestro Jesús. Es su hora. Conservad en vosotros la paz. Mi espíritu, que es espíritu de paz, porque yo soy el Rey de la paz. Tened esta paz para no sentiros demasiado desvalidos. Quien sufre teniendo la paz de Dios dentro de sí, sufre, pero ni blasfema ni se desespera. Voy donde aquel que es mayor que yo. Él completará la obra de su verbo. Está por descender una lluvia,
y luego vendrá el sol del Paráclito, y las semillas se transformarán en árboles corpulentos. Jesús, no lloréis. También habéis oído que os he dicho, me voy a donde el Padre y luego regresaré. Si me amaseis por encima de la carne, os alegraríais inmensamente, porque voy donde el Padre después de este largo destierro. Voy donde aquel que es mayor que yo y que me ama. Os lo digo ahora, antes de que se cumpla. Como también os he revelado todos los sufrimientos del Redentor antes de ir a ellos, para que, cuando todo se cumpla, creáis más en mí. No os turbéis de ese modo, no perdáis los ánimos. Vuestro corazón tiene necesidad de control. Poco me queda para hablaros, y todavía tengo mucho que quisiera deciros. Llegado al final de esta evangelización mía, me parece como si no hubiera dicho todavía nada. Y qué mucho, mucho queda por hacer. Vuestro estado aumenta en mí esta sensación. ¿Qué diré entonces? ¿Que no he cumplido bien mi función? ¿O que vosotros sois tan duros de corazón que para nada ha servido mi obra? ¿Dudaré? No. Pongo mi confianza en Dios y os pongo a vosotros, mis predilectos, en sus manos. Él completará la obra de su verbo. No soy como un padre que está a punto de morir y a quien no le queda otra luz más que la humana. Yo espero en Dios, y aún sintiendo en mí el apremio de daros todos los consejos de que os veo necesitados, y aún sintiendo que el tiempo huye, voy tranquilo a mi destino. Sé que sobre las semillas caídas en vosotros está por descender una lluvia que las hará germinar a todas ellas, y luego vendrá el sol del Paráclito, y las semillas se transformarán en árboles corpulentos. Muy pronto llegará el príncipe de este mundo, aquel con quien yo nada tengo que ver. Y si no hubiera sido por la finalidad de redimidos, no podría nada sobre mí. Pero esto sucede para que el mundo sepa que amo al Padre y que le amo hasta la obediencia de muerte y que por eso hago lo que me ha mandado. Bueno, y se inicia la lectura con que yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Solo podemos seguir esta línea viviendo, o sea, en Él, por Él y con Él. Y nos habla mucho del amor y de la paz, que están totalmente unidas. No puede haber amor sin paz ni paz sin amor, pero sí podemos sufrir teniendo paz, porque la paz nos va a dar siempre la fuerza, la tranquilidad, no vamos a blasfemar. Entonces, es muy profundo esto de que hace tanto hincapié de que no solo vale lo que hagamos, o sea, lo que aprendamos verbalmente, como ahora, por ejemplo, leyendo, el cumplir con los mandamientos, sino hacerlos vida. Que ahí está donde tendríamos que todos, no porque me llame Señor, Señor, está todo listo, no, hay que hacer vida. Y voy a irme un poquito para atrás, un minutito así, salirme vuelito espiritual, que cuando habla tanto del amor y la paz que nos está diciendo, amémoslo, sigámoslo, quiere amor y paz, el amor que Él quiere que tengamos, según lo que yo me retumba,
es el amor que Él tuvo por Judas. Judas fue el traidor, el enemigo, el demonio, fue Satanás, pero Él quería salvarlo. Entonces, cuando Él nos habla de ese amor, de esa paz, es decir, amar por sobre todas las cosas, es que llegar a amar como Él ama. Y ahí es como que a mí me hizo todo un clic, porque no sé, yo al menos no sé si estoy capacitada para amar hasta ese punto de un traidor que me mata y le voy a decir gracias. No sé si realmente me llega a salir. Entonces, acá, en lo que hemos leído hasta acá, resumiendo, es que tengamos paz, busquemos la paz. ¿Y la paz quién es? Es Jesús. No pudo darle más cosas a los apóstoles porque no los veías capacitados. Hoy nos está dando todo. Entonces, si lo estamos leyendo acá, si estamos en esta reunión, hago un paréntesis, perdón que no salga mi imagen, pero se me tildó en esa parte de la computadora. Si en este momento eh, Él nos está dando este privilegio, somos privilegiados en conocer, yo no conocía a Valtorta, o sea, la había sentido hablar, pero la había sentido que existía, pero nunca me puse a leer Valtorta, Libro de Cielo. Somos privilegiados, estamos ahí donde él dice, tengo muchas cosas que decirles, pero no puedo. Y al final, cuando dice, ya sembré la semilla, ya va a llegar la lluvia para que esa semilla florezca. Y bueno, sigamos cultivando esta semilla, sigamos abriendo la tierra de nuestro corazón para que Jesús siga sembrando y así poder tener esos frutos que Él desea, que son los frutos de lo que Él nos ha dejado. Gracias, Entonces, Gisela. Y ciertamente, ¿verdad? Eh, el amor lo recalca mucho y así como tú te cuestionas que si seré yo capaz, el Señor en estos párrafos ha sido maravilloso con nosotros, como tú dices, porque ahí mismo nos está dando la solución. Él mismo está dando el ejemplo y cómo muchas cosas resuenan de la divina voluntad, pero me voy a referir nomás a esa parte donde Él nos da el ejemplo y dice, yo confío en Dios. O sea, lo deja todo en manos de Dios. Y dice otra palabra, espero en Dios. Entonces, ya como quien dice, no es mi fuerza en mi humanidad, sino que es la divinidad la que va a actuar. Y es así como Él en su humanidad está confiando en la divinidad, así quiere que hagamos nosotros, para que ya no nos preguntemos si somos capaces, porque en su divinidad, morando en nosotros, seremos será capaz Él de hacernos todas esas transformaciones. O sea, seré capaz porque es Jesús obrando en mí, ¿verdad? Pues nada más brevísimo, muy breve, porque realmente es parte de lo que él mismo nos dice y dice es que, no me acuerdo si es en María Valtorta que lo vi, pero lo que dice es que tenemos que creérnoslo, tenemos que creernos que de veras somos. O sea, no podemos dejar lugar a la duda por ningún motivo, menos en la divina voluntad. Y un poquito lo que decía Gisela, pues lo único que puedo agregar es de que
pues seguramente si confiamos en nuestras fuerzas no vamos a poder, pero en Dios sí, en la divina voluntad y con la divina voluntad, porque Él es el que lo va a hacer por nosotros, estando en nosotros. Pero tenemos que verdaderamente, como Él mismo lo pone ahí, confiar en Él y esperar en Él y creérnosla y creerle también, no solamente creérnosla, creerle de verdad que así es, porque si paramos, como yo digo, o sea, como nuestras antenitas a a escuchar y lo que él nos dice, lo que él nos quiere transmitir, quizá en alguna lectura, y si vieran yo, por ejemplo, lo que les decía la vez pasada, estoy todavía escribiendo de la nada, y llego, voy en la página 11 12 que estoy escribiendo y ya me salieron hasta citas bíblicas desde el Génesis, o sea, imagínense lo que les digo, que no soy yo, o sea, él está sacándome todo, ¿no? Entonces, es él el que lo hace, él es el que lo hace y tengamos la certidumbre que así es y pues, pues sí, Gisela, como dices, nosotros podemos dudar de nosotros, o sea, pero si confiamos en nuestras fuerzas humanas, porque pues ahí sí yo me recordé cuando lo mencionabas de, pues de los santos, ¿no? Santa Gema Galgán, y cuántos santos hay, pero son santidad humana. Y cuánto más espera de nosotros nuestro Señor en santidad divina. Y es ahí donde tenemos que creérnosla y creerle a Él y de esperar que Él esté en nosotros, fusionarnos con Él, realmente esperar que Él nos transforme, porque Él lo dice, es una transformación, ¿no? Él nos va a transformar. Entonces, pues creámosle nada más. ¿Eh? Gracias. Y antes de darle la palabra a Betty, a leer lo que ha puesto Marta Lucía, que dice, habla también la divinidad, cuando dice, yo soy el verbo del Padre que me ha enviado, porque quiero yo mismo prepararlos la completa posesión de la verdad y de la sabiduría. Y además, aquí él da la frase clásica para la divina voluntad. Tantas cosas que tengo que decirles, pero ustedes mismos me están mostrando, dice, ¿verdad? Que no pueden con ello. Y entonces nos habla de la inseparabilidad del Padre también, ¿verdad? Y algo bien importante para nosotros porque dice, voy a darles a conocer mis secretos y les dará a conocer mis secretos también el Espíritu Santo. Así es que es una, un párrafo totalmente de divina voluntad, ¿verdad? Betty. Gracias, Lupita. Casi vamos a decir lo mismo, pero bueno, yo me sorprende también cómo en María Valtorta el Señor va demostrando su divinidad y va pues diciéndonos casi casi de la mano, los llevo. Sin mí no puede nada, ¿no? ¿Por qué lo digo? Él dice que él no puede hacer nada sin nosotros. Si nosotros no queremos y no tenemos la fe, la fuerza, la voluntad de querer escucharlo y hacer lo que él dice, pues hoy lo dijo así bien clarito en María Valtorta. Si no pueden, mejor sálganse, porque él nos está pidiendo que seamos uno con él. Y al ser uno con él, tenemos que ser idénticos a él, exactamente igualitos. Y otra cosa muy importante que decía, que dice también que él no escucha lo que el mundo va diciendo, él se dedica a escuchar al Padre y que ahí es donde nace realmente el fiat que quiere de nosotros, cuando aprendamos a escuchar al Padre y no tanto estar escuchando pues los murmullos que nos distraen o que nos sacan de esta divina voluntad. Pero eh, creo que completaste eh, el pensamiento que querías expresar, ¿verdad? Y ponernos de nuevo a saber que es en la divinidad en donde nosotros tenemos que
que descansar, ¿verdad? Y para eso es que necesitamos la divina voluntad a través de su humanidad. Así es que Sí, muchas gracias. Bueno, y sí, gracias a ti. bueno, sigamos con el otro párrafo, que igualmente son bien enriquecedores. Yo Vaya, soy la vid y vosotros los sarmientos. Amaos unos a otros más que lo que cada uno se ame a sí mismo. El amor del que da su vida por sus amigos es mayor que cualquier otro. Jesús, es hora de marcharnos. Levantaos, oíd las últimas palabras. Yo soy la verdadera vid. El padre es el agricultor, sarmiento, perdón, que no produce fruto. El padre lo corta y a él y al que produce fruto lo poda para que dé más fruto. Os habéis ya purificado con mi palabra. Permaneced en mí y yo estaré en vosotros para que lo sigáis estando. El sarmiento separado de la vid no puede producir fruto. De igual modo vosotros, si no permaneceréis en mí, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece unido a mí produce muchos frutos, pero si uno se separa, se convierte en rama seca que se arroja al fuego para que se queme, porque de no estar unidos a mí no podéis producir fruto alguno. Permaneced, pues, en mí y que mis palabras queden en vosotros, y luego pedid cuanto queráis, que se os dará. Mi Padre, cuanto más fruto deis y cuanto más discípulos míos seáis, más glorificado será. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor que salva. Si me amáis, seréis obedientes. La obediencia aumenta el amor recíproco. No digas que estoy repitiendo lo mismo. Conozco vuestra debilidad. Quiero que os salvéis. Os digo estas cosas para que la alegría que os ha querido dar esté en vos, que os he querido dar esté en vosotros y sea completa. Amaos, amaos. Este es mi nuevo mandamiento. Amaos unos a otros más de lo que cada uno se ame a sí mismo. Este es mi nuevo mandamiento. Amaos unos a otros más de lo que cada uno se ame a sí mismo. El amor del que da su vida por sus amigos es mayor que cualquier otro. Vosotros sois, el amor del aquí, que da su vida por sus amigos es mayor que cualquier otro. Vosotros sois mis amigos y doy mi vida por vosotros. Haced lo que os he enseñado y mandado. Wow, pues es que aquí hay una parte muy, muy grande y es el amaos los unos a los otros como yo los he amado. Es un poquito relacionado con lo que decía Gisela, pero más profundamente yo lo vinculo muchísimo más con la Santísima Trinidad y con lo que es la luz. Si consideramos toda la potencia de nuestro Padre Creador, toda la potencia que es la Santísima Trinidad, toda la luz, porque Dios es luz, estamos unidos y vinculados por la luz. Y la luz entra hasta en los colores, ¿no? Hasta en todo. O sea, lo que yo alcanzo a ver ahorita sin prender un foco es la luz que entra y esa luz ahí también puedo percibir a Jesús. Entonces está en todo y está en todos. Entonces, de esa misma manera, en la medida que tomemos más conciencia de que es así y que está en todos, pues vamos a asumir un poco más ese sufrimiento de nuestro Señor cuando aquel o el otro, por más que sea un agresor, por más que sea una persona que nos hace daño, igual podemos considerar que nuestro Señor sufre, porque no somos nosotros los que sufrimos, Él sufre en nosotros, Él está con nosotros, pero también está en la otra persona, porque es un dolor profundo que habiendo sido creada su alma de aquella persona también por nuestro Señor, pues cuánto más nos sufre cuando hace daño a uno de sus hijos. No sé si me doy a entender con esto. sí, Entonces,
es muy, muy fuerte y muy profundo, mucho, muy profundo, porque es lo que nos vincula también en lo personal, es lo que yo puedo ver si somos trinos y precisamente es porque estamos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, que está también en nosotros, porque es todo Dios, es la unidad que nos pide, es en el conjunto todo donde entra el pequeño, un A, un B, un C, todos entran en un mismo conjunto, ¿no? Entonces, para mí es un poquito así. Y pues bueno, también es esto, ¿no? Realmente nuestro Señor es muy hermoso, de verdad. Cuanto más lo profundicemos, más nos daremos cuenta de ese dolor tan grande que es para nuestro Señor cuando está en algún otro que, no porque nos haga daño a nosotros, lo mismo se lo puede hacer a cualquier otra persona y viceversa, pero si todos somos hijos de Dios, tan sufre en nosotros como sufre en el otro, más en el otro, por saber es un poquito lo que pasa con Judas, ¿no? Era el más malo, yo creo que es el que más decía nuestro Señor, ¿no? Lo tenía más pegado para ver si lo podía salvar, porque lo amaba, y lo ama Sí, precisamente claro. porque sabía la gran necesidad que tenía de él, pero él no lo quería, o sea, Judas no lo quería reconocer, ¿no? Y esa fue su perdición, su soberbia, que se dejó llenar más por el malo que por Dios. Nada más. Bueno, gracias. Y bueno, eso tiene que ver también con esta parte que nos dice aquí, ¿verdad? Porque de no estar unidos a mí, o sea, si no fuera por mi divina voluntad, entenderíamos ya, ¿verdad? No pueden producir fruto alguno, que es lo que veníamos diciendo del anterior. Betty, Gracias, Lupita. Bueno, aquí me llama mucho la atención cuando dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Una vid da frutos igualitos a él. Ajá, la vid es la uva, que es representación de la vida. Y sus frutos son idénticos, son uvas. Y no pueden ser manzanas o peras, porque entonces ya no entran. Ajá. Entonces, aquí él nos está pidiendo que seamos idénticos, idénticos a él, igualitos. Hay una escritura, una lectura que dice como copias fieles, ¿verdad? Entonces, así nosotros, como copias fieles, bueno, más que copias, iguales. Y eso por un lado. Por el otro, es que si nosotros somos iguales, ya no estamos viendo el mal que nos hacen o nos dejan de hacer o que se le hace a él. Él nos dice, no se distraigan con esas cosas, ¿no? Sino que más bien ah, nos está preocupando el saber amar, el amar y el vivir amando. Primero y definitivamente siempre a Dios y luego al prójimo. Aunque mi prójimo me haya hecho mucho daño, aunque me haya dicho, hecho y demás, si yo por cualquier cosita guardo en mi mente un recuerdo de ese daño, yo ya estoy teniendo falta de caridad, rencor, envidia, ya estoy guardando todo lo malo, con un solo pensamiento que se nos vaya. Entonces aquí es bien importante en verdad estar bien a las vivas, ese martirio de atención, para poder estar viviendo constantemente en el amor. Olvidar todo el pasado, él nos dice no voltees a ver atrás, y hace un minuto ya fue atrás. Entonces, estar en el presente siempre con él, amándolo, en esa correspondencia de amor, en esos flechazos divinos y hermosos de amor puro. Y entonces eso es lo que nosotros vamos a poder manifestar a nuestro semejante. Y aunque nuestro semejante tenga lo que tenga que ver, sentir, opinar y decir de nosotros, a nosotros ya ni nos preocupa, ni nos llama la atención, ni nos distrae, porque ese ya es problema de él. El problema de nosotros es amarlo, perdonarlo, orar por él y llevarlo hacia Dios.
llevarlo hacia esta divina voluntad, traerlo. Y de esa manera es como nosotros le vamos a corresponder también a Dios. Cuando nosotros aprendamos a amar al prójimo y a olvidarnos de todo eso que pudo haber lastimado y ya no lo guardamos más. Entonces, ahora sí como me decía en alguna ocasión, no recuerdo quién me decía, pues como que te untas toda de impermeabilizante y que todo se regrese, todo se te resbale. Igual nosotros. Aceite de pato. Ah, sí, aceite de pato. Ah, sí, sí. Ponernos aceite de pato y y que todo pues pase, ¿no? Y nosotros darle esa gloria, honor, amor, alabanza, adoración a Dios, que es en verdad lo que Él quiere y espera de nosotros. No que seamos nosotros, o sea, nosotros somos almas víctimas, sí, por amor a Él, ajá, y para nuestros semejantes, para poder servirles como para rayos, sí. Pero si yo estoy pensando en que me hizo, me dijo y me tornó, entonces ya ahí yo ya me salí de divina voluntad y ya no estoy cumpliendo. Entonces mejor me agarro todo ese sufrimiento, ese dolor, lo reparo, lo elevo, se lo entrego a nuestro Señor, ya no como un dolor o una ofensa, sino como un ramillete de amor, de flores, no sé, de cosas bellas, de besos, de abrazos, de todo lo hermoso. Y ahí es cuando ya realmente estamos aprendiendo a amar a Dios y a nuestro semejante. Creo que es eso, Lupita, no es mucho, o Bueno, sea, está bien, Betty, sí. muy hermosa y muy Más, bella y muy más cortita, claro. pero Más claro no se puede, ¿verdad? Y aquí pues el Señor nos dice, ¿verdad? Yo los conozco, dice, conozco su debilidad. Y por eso exacto, no digan que les estoy diciendo lo mismo, ¿verdad? Y aquí nos exacto. dice María Eugenia, las almas que están unidas a Él producen frutos. El fruto es la gloria que le damos a su divinidad. La gloria completa es el amor. Eso es dar frutos, dice, ¿verdad? Bueno, continuamos. ¿Por qué has elegido a un traidor? Si todo lo sabes, ¿por qué has hecho esto? Os doy el mandamiento de que os améis y perdonéis. ¿Cuántos traidores encontraréis? El mundo no puede amar lo que no es como él. Por lo tanto, no os amará. Os he dicho, el siervo no es más que su señor. Han visto mis obras, oído mis palabras, y no obstante me han odiado, y conmigo a mi Padre, porque yo y el Padre somos una sola unidad con el amor. Pero estaba escrito, me odiaron sin motivo alguno. Jesús, ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mientras que vosotros sabéis lo que yo hago. Todo lo sabéis acerca de mí. Me he manifestado a vosotros, pero no solo esto, sino que también os he revelado al Padre y al Paráclito y todo lo que he oído a Dios. No sois vosotros los que os habéis elegido, fui yo quien os he elegido. Y os he elegido para que vayáis entre los pueblos y produzcáis frutos en vosotros y en los corazones de los evangelizados, y vuestro fruto permanezca, y el Padre os conceda lo que pidas en mi nombre. No digáis, y entonces si tú nos has elegido, ¿por qué has elegido a un traidor? Si todo lo sabes, ¿por qué has hecho esto? No preguntéis ni siquiera quién sea ese. No es un hombre, es Satanás. Se lo dije al amigo fiel y lo he dejado decir al hijo predilecto. Es Satanás. Sí, Satanás. El eterno comediante no se hubiera encarnado en cuerpo mortal. Este hombre poseído no hubiera podido escapar a mi poder. He dicho poseído. No, es algo mucho más. Es uno que está anulado en Satanás.
Santiago de Alfeo pregunta, ¿por qué tú que has expulsado los demonios no lo libraste de él? Jesús, ¿me lo preguntas porque amándome tienes miedo de ser tú el traidor? No temas. Los demás discípulos, a su vez temerosos, preguntan, ¿entonces yo? ¿O yo? ¿Yo? Jesús les dice, callaos, no diré su nombre. Tengo misericordia, tenedla también vosotros. Le preguntan, pero ¿por qué no le venciste? ¿No pudiste? Jesús, podía, pero si hubiera impedido a Satanás que se encarnara para matarme, habría debido exterminar la raza humana antes de su redención. Qué habría redimido entonces? Pedro, cayendo de rodillas ante Jesús y zarandeándole frenéticamente, como si estuviera bajo el influjo de un delirio, dímelo, Señor, dímelo. ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Me examino? No me parece serlo, pero tú me dijiste que te negaré y tiemblo de miedo. Oh, qué horror ser yo. Jesús, no, Simón de Jonás, no eres tú. Pedro, ¿por qué me llamas por mi nombre y no me dices piedra? ¿He vuelto acaso a ser Simón? ¿Lo ves? Lo estáis diciendo, soy yo, pero ¿cómo ha sido posible? Decidlo, decidlo vosotros. ¿Cuándo fue el momento en que pude haberme convertido en traidor? Simón, Juan, hablad. Jesús, Pedro, 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 te he llamado Simón porque me he acordado de la primera vez que te vi, cuando eras Simón, y pienso que has sido siempre leal desde aquel primer momento. No eres tú, te lo aseguro, yo que soy la verdad. Pedro, entonces, ¿quién? Tadeo, que no logra contenerse más, grita. Perdón, Tadeo, que no logra contenerse más, grita. ¿Quién otro sino Judas de Queriot? ¿No lo has comprendido? Pedro grita a su vez, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué? Jesús, silencio. Es Satanás. No tiene otro nombre. ¿A dónde vas, Pedro? Pedro, a buscarle, Jesús. Deja inmediatamente tu manto y tu espada. ¿O quieres que te expulse y te maldiga? Pedro, no, no. Oh, Señor mío, pero yo, ¿deliro acaso? Oh, oh, Pedro, echado por tierra, llora a los pies de Jesús. Jesús, os doy el mandamiento de que os améis y que perdonéis. ¿Habéis comprendido? Si en el mundo existe odio, en vosotros debe existir solo amor, un amor hacia todos. ¿Cuántos traidores encontraréis en vuestro camino? Pero no debéis odiarlos y devolverles mal por mal. Si eso así hiciereis, el Padre os aborrecerá a vosotros. Antes que vosotros fui odiado yo y traicionado. Y ya veis que yo no odio. El mundo no puede amar lo que no es como él. Por lo tanto, no os amará. Si fueseis suyos, os amaría, pero no sois del mundo, porque yo os he tomado de entre el mundo, y por este motivo os odia. Os he dicho, el siervo no es más que su señor. Si me han perseguido a mí, también a vosotros os perseguirán. Si me hubieran escuchado a mí, también os escucharían a vosotros, pero todo lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen, porque no quieren conocer a quien me ha enviado. Si no hubiera yo venido y no les hubiese hablado, no serían culpables, pero ahora su pecado no tiene disculpa. Han visto mis obras, oído mis palabras, y no obstante,
me han odiado y conmigo a mi Padre, porque yo y el Padre somos una sola unidad con el amor. Pero estaba escrito, me odiaron sin motivo alguno. Aquí realmente es una lectura que es muy importante que si la leemos personalmente, porque tiene tanto que ver con el amor y con la misericordia. Nos damos cuenta que el Señor no quiso ni siquiera que se mencionara el nombre de su traidor y nos recalca que esa traición no solamente es para Jesús, sino que es para la Trinidad, digamos, ¿verdad? Pero Él pone al Padre adelante de todo y además nos muestra cómo todo parecía estar en secreto, tal que los mismos eh, apóstoles empiezan a auto, autoproclamarse, digamos, ¿verdad? Y a preguntar, ¿seré yo? ¿Seré yo? Pero eh, pues eso recalca la misericordia, ¿verdad? Eh, como es algo muy profundo, pues creo que podríamos leerlo a solas para irlo meditando y rumiando aún más, ¿verdad? Porque nos detendríamos mucho, puesto que nos impacta y nos mueve, ¿verdad? Y comentaríamos bastante y para no tomarnos ese tiempo que tiene que ser entre el Señor y nosotros, ¿verdad? Betty, Muchas gracias, Lupita. Fíjate que a mí me llama mucho aquí el amor y la gran misericordia de nuestro Señor, aún para con el malvado, porque el no querer revelar su nombre, primero era para que sus otros discípulos no pecaran al pensar mal o al tener malos sentimientos contra él. Segunda, para que él mismo, o sea, para que Judas no se sintiera pues tan mal frente a los demás también. Y la otra es porque el amor de Dios es tan grande que tenía la esperanza aún de que él pudiera arrepentirse, ¿no? Cambiar y poder salvar su alma. Sin embargo, pues vemos que Judas no, 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 no cambia. Él ya había sido en realidad poseído por el enemigo, aunque tenía en ocasiones ciertos destellos de luz, buenas acciones, buenos pensamientos, eh, eso no le quitaba el que ya se hubiera entregado totalmente. Y eso nos llama a nosotros a pensar también, si no seré yo otro Judas, porque muchas veces, bueno, como dices tú, esta es una lectura para reflexionarse muy personalmente, pero sí, sí, muchas veces nosotros decimos estar en divina voluntad con acciones diferentes. Y ahí, pues nosotros podemos estar muy alertas y darnos cuenta que en realidad no estamos, que estamos siendo otro Judas y que más que dañar a cualquier otra persona o dañar al mismo Cristo, nos estamos dañando a nosotros mismos porque le estamos abriendo la puerta al enemigo, claro. definitivamente. Y allí, Y en cuanto al amor, gracias, Betty. Ajá, sí, gracias, Betty. Y ahí más que en plural, es una lectura para hacerla sola porque la tenemos que hacer en singular, ¿verdad? Ujú. Seré yo, y bueno, tomarnos ese tiempo. Muchas gracias, Betty, por sí, razones no, de tiempo. sí, ¿Sí? sí. Ujú. Vamos a pasar a la siguiente fase, el Paráclito Divino. El Paráclito Divino os dará la verdad entera, os anunciará el futuro. Jesús. Mas cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí,
y también vosotros lo daréis, porque desde el principio habéis estado conmigo. Os digo esto para que cuando llegue la hora no quedéis acobardados ni escandalizados. Pronto va a llegar el tiempo en que os echen de las sinagogas, y en el que os mate pensará que con ellos está dando culto a Dios. No han conocido ni al Padre ni a mí. En esto está su atenuante. Estas cosas no os las habéis dicho con tanta amplitud antes de ahora, porque erais como niños y recién nacidos. Pero ahora vuestra madre os deja. Yo me voy. Debéis acostumbraros a otra clase de alimento. Quiero que lo conozcáis. Ya ninguno me pregunta de nuevo, ¿a dónde vas? La tristeza os ha vuelto mudos, y no obstante, es también bueno para vosotros que me marche. Si no, el Consolador no vendrá. Yo os lo enviaré, y cuando venga, por medio de la sabiduría y de la palabra, las obras y el heroísmo que infundirá en vosotros, convencerá al mundo de su pecado deicida y de justicia en orden a mi santidad. Y el mundo se dividirá claramente en dos partes, la de los réprobos, enemigos de Dios, y en la de los creyentes. Estos serán más o menos santos según su voluntad. Pero se juzgará al príncipe del mundo y a sus secuaces. No puedo deciros más, porque por ahora no lo podéis comprender. Pero Él, el Paráclito Divino, os dará la verdad entera, porque no hablará de sí mismo, sino que dirá todo lo que ha oído de la mente de Dios, y os anunciará el futuro. Tomará lo que de mí viene, o sea, aquello que es igualmente del Padre, y os lo dirá. La promesa de Jesús es la venida del Paráclito, justamente. O sea que el Paráclito es lo que nos convertirá, y ya hablo como si hablara para nosotros, el que nos abrirá a la luz, el que nos dará el conocimiento, el que todas estas cosas que tal vez leemos y que no comprendemos se convertirán en realidad con la presencia del Paráclito. Ese Espíritu Santo que Jesús está diciendo, es necesario que yo me vaya para que Él venga y les dé el conocimiento. O sea que Jesús fue dando el conocimiento, pero nos vamos dando cuenta que los apóstoles hasta este momento en realidad no tienen claridad, que la claridad la van a tener recién en el cenáculo, cuando reunidos con María Santísima, ya después de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo descienda sobre ellos. Esa es para mí la gracia fundamental, ¿no? A veces uno se pregunta, lo que estoy leyendo parecería que no me entra, pero creo que en realidad todo lo que vamos leyendo y viendo será iluminado en el momento oportuno con la luz del Espíritu Santo. Sí, ciertamente, ciertamente. Muchas gracias. Betty, vi que has levantado la mano. Sí, gracias. Aquí para mí esta lectura es muy clara. Nos está anunciando de ya la, la divina voluntad. Ciertamente que el Espíritu Santo es parte muy importante dentro de nuestra vida, como lo es Jesús, como lo es el Padre, porque recordemos que son tres, pero es uno mismo. Y el Espíritu es el que nos vendrá a dar la sabiduría, la fortaleza, todo lo que es necesario que tengamos para poder ser fieles, firmes y entregados completamente en espíritu y en verdad a nuestro Señor Jesucristo. Ahora,
Dice esta Alcira, con lo que estoy muy de acuerdo, que los apóstoles todavía no tenían toda la claridad. Sin embargo, el único que tenía totalmente abierta su alma, su mente y su espíritu era Juan. Él era un ejemplo vivo tanto de la Santísima Virgen María como de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Jesucristo mismo en María Valtorta nos dice, ustedes no pueden alcanzar una santidad como la mía o como la de mi madre. Es imposible por sus muchos pecados y por su humanidad. Sin embargo, vean a Juan, él se esforzó, lo logró. Así es que paso a pasito, primero sean como él y llegarán prontamente a ser como mi madre y como yo. Entonces ahí tenemos muchas esperanzas en nuestro Señor. Ahora, cuando él dice, vean a Juan, híjole, yo, a mí me trae a la mente, luego a Luisa y me trae también a María Valtorta, porque estas revelaciones tanto de Luisa como de María, que ya nos introducen de lleno y de completo a lo que es la divina voluntad, eso es lo que el Espíritu Santo, bueno, la Santísima Trinidad quería para nosotros, que volviéramos a esa armonía, a ese principio, a ese origen, para ser exactamente uno solo con Él. Así es que esta lectura es muy clara de el anuncio anticipado de la divina voluntad. Gracias, Lupita. Gracias, Betty. Mercedes. Bueno, lo que acabamos de leer tiene una similitud enorme con la segunda hora de las horas de la pasión. Está hablando de los dos pueblos, el réprobo y el elegido. Y lo enfatiza aquí bien claro también María Bartolta. El mundo se dividirá claramente en dos partes. La de los réprobos, que son los enemigos de Dios, que son los Judas, y la de los creyentes, o sea, aquellos que verdaderamente estén con el Señor. Y lo que dice después, estos serán más o menos santos según su voluntad. O sea, ahí está la clave, nos está diciendo estos escritos de María Valtorta exactamente el anticipo de la hermosura que es libro de cielo. Esto es para todos aquellos que dicen, no, pero María Valtorta, esto, lo otro, mire, márquenlo ahí bien clarito y preséntenselo, porque más claro ni el agua. Está perfecto esto que dice aquí. Y nos está hablando del Paráclito divino, nos está diciendo la verdad, la comunicación de la vida divina. También nos lo está diciendo. El Paráclito divino que os dará la verdad entera, porque no hablará ya de sí mismo, sino que dirá todo lo que ha oído de la mente de Dios y os anunciará el futuro. Yo soy de las que pienso que definitivamente esto que dice aquí, eso es lo que va a pasar, sin temor a duda. O sea, Sí, no sí, sí. tenemos que buscar más nada. Esto está ahí clarito, clarito, clarito. Claro. Así es que Es se solo va a de ver. volverlo a ver para Claro, grabárselo. Sí. exacto. Seguimos, última parábola. Última parábola de la mujer encinta. Lo mismo vosotros lloraréis, pero luego vuestra tristeza se transformará en alegría cuando volváis a verme. Solo os alimentaréis de verme de nuevo. Desde ese momento podréis pedir todo en mi nombre. ¿Creéis ahora? Pero es que ya ha empezado a obrar en vosotros el pan que es Dios y el vino que es sangre, que os comunican el primer estremecimiento de deificación. Jesús, todavía un poco nos veremos, luego ya no me veréis. Después todavía un poco y me veréis de nuevo. Hacéis comentarios entre vosotros y en vuestro corazón. Oíd una parábola, la última que os dice el maestro. Cuando una mujer está encinta y le llega la hora del parto,
se encuentra muy afligida porque sufre y llora. Pero cuando da a luz a su hijito y le estrecha contra su corazón, cesa toda pena y la tristeza se transforma en alegría, porque un nuevo ser ha venido al mundo. Lo mismo vosotros, lloraréis y el mundo se reirá a costa de vosotros, pero luego vuestra tristeza se transformará en alegría, una alegría que el mundo jamás conocerá. Vosotros ahora estáis tristes, pero cuando volváis a verme, vuestro corazón se llenará de una alegría tal que nadie podrá arrebatárosla. Una alegría tan completa que acallará toda necesidad de pedir, tanto para la mente como para el corazón, como para el cuerpo. Solo os alimentaréis de verme de nuevo, que olvidaréis las demás cosas. Y precisamente desde ese momento podréis pedir todo en mi nombre, y el Padre os lo dará, para que vuestra alegría sea cada vez mayor. Pedid, pedid y recibiréis. Llega la hora en que podré hablaros abiertamente del Padre. Ello será porque habréis sido fieles en la prueba y todo habrá quedado superado. Vuestro amor será, pues, perfecto, porque os habrá dado fuerza en la prueba. Y lo que os falte a vosotros, yo os lo añadiré, tomándolo de mi inmenso tesoro, y diré: Padre, tú lo ves, estos me han amado y creído que he venido de ti. Bajé a este mundo y ahora lo dejo y voy al Padre, y rogaré por vosotros. Apóstoles, oh, ahora te explicas, ahora comprendemos lo que quieres decir y entendemos que sabes todo y respondes sin que nadie te pregunte. Verdaderamente vienes de Dios. Jesús, ¿creéis ahora en el último momento? Llevo 3 años hablándoos, pero es que ya ha empezado a obrar en vosotros el pan que es Dios y el vino que es sangre, no venida de hombre, y os comunican el primer estremecimiento de deificación. Llegaréis a ser dioses si perseveráis en mi amor y en ser míos, no como se lo dijo Satanás a Adán y a Eva, sino como yo os lo digo. Es el verdadero fruto del árbol del bien y de la vida. Quien se alimente de él vence al mal, y la muerte no tiene poder. Quien coma de él vivirá para siempre, y se convertirá en Dios, en el reino divino. Vosotros seréis dioses si permanecéis en mí. Y sin embargo, pues, a pesar de tener en vosotros este pan y esta sangre, pues está ya llegando la hora en que os dispersaréis, os marcharéis por vuestra cuenta y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, tengo al Padre conmigo. Padre, Padre, no me abandones. Todo os lo he dicho para que tengáis paz, mi paz. Todavía os veréis atribulados, pero tened confianza que yo he vencido al mundo. Jesús se pone de pie, abre los brazos en cruz y recita al Padre con un rostro radiante la sublime plegaria que Juan nos transmitió íntegra. Se oyen más o menos los sollozos de todos los apóstoles. Cantan un himno. Jesús les bendice. Luego dice: tomemos los mantos y vayámonos. Andrés, di al dueño de la casa que deje todo así, porque es mi voluntad.
Mañana os dará júbilo volver a ver este lugar. Jesús lo mira. Parece como si bendijese las paredes, los muebles, todo. Luego se echa encima el manto y sale, seguido de sus discípulos. A su lado va Juan, sobre el que se apoya. Juan le pregunta, ¿no te despides de tu madre? Jesús, no, ya lo hice. Ahora no hagáis ruido. Simón, con la antorcha que ha encendido, ilumina el ancho corredor que lleva a la puerta. Pedro abre con cuidado el portón. Salen todos a la calle y con una especie de llave cierra por fuera. Se ponen en camino. María Valtorta hace la siguiente nota que debemos tomar muy en serio respecto a lo dicho por Jesús. Si hubiera impedido encarnarse a Satanás para matarme, habría debido exterminar a la raza humana. Es una afirmación fuerte y vivida, apropiada para expresar la voluntad satánica, insana y desenfrenada de apoderarse del hombre, Rey del universo, para realizar finalmente su antiguo sueño, no solo de combatir sin tregua a Dios, sino de quererlo destruir, del que llegó a ser el hombre en quien el demonio vivía, no ya él. Entonces, primero yo y dejo a la maestra al fin. Esta lectura para mí es infinitamente profética, ¿eh? Si nos damos cuenta bien, nos está hablando de las tres venidas de las tres venidas de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, nos habla más allá de una vida eterna. Pero tenemos que luchar, tenemos que estar del lado de Él, ser fieles a Él. Definitivamente aquí esta lectura es que tiene tantas cosas que en el poquito tiempo que hay, no lo puedo decir, pero voy a tratar de ser concreta. Tiene muchos simbolismos y que son, ahorita rápida en la que me voy a basar para más o menos hablar. Es infinitamente profética porque nos está hablando desde la creación del hombre hasta el momento en que le veamos cara a cara en el cielo. Nos está hablando de la iglesia en cuanto a los momentos en que tendrá que ser cerrada definitivamente para que se pueda abrir esta iglesia espiritual en cada uno en su interior. Nos está hablando también de las luchas y de las cosas que tendremos que pasar, sobre todo las pruebas de traiciones, pues de dolor y sufrimiento, no tanto a nosotros, sino que vamos a sufrir por lo que le están haciendo a la iglesia y a nuestro amado Jesús. Otra cosa también bien importante, es que fue mucho. Tengo la cabeza así llena de todas las ideas y no las puedo soltar todas. Pero ya por último, para darle la palabra a Meche, porque sé que hay muy poquito tiempo, nos está hablando también de que no tengamos miedo y nos afiancemos fuertemente en su palabra. Y su palabra de todos los tiempos. El libro de Cielo, María Valtorta, el Catecismo, la Biblia, instrucción, conocimiento, ese es nuestro alimento. Eso es lo que realmente nos va a ayudar a salir adelante. Mientras nosotros no estemos conociéndolo plenamente, no lo vamos a amar plenamente. Necesitamos de todo. No podemos estar viviendo nada más de frijoles, creyendo que el hierro me va a alimentar mucho. No, necesito de todos los alimentos para poder estar fuerte, para poder tener una vida saludable. Igualmente espiritualmente, así es. Toda su palabra es verdadera, ya sea la Biblia,
ya sea Libro de Cielo, María Valtorta y Catecismo. Claro, hay muchos Bueno, documentos Betty, de la iglesia también, pero no los menciono tanto porque sería mandarlos a buscar toda una biblioteca. Gracias, Lupita. gracias, gracias. Veamos qué dice Mercedes. Dos cositas. Me llama muchísimo la atención cuando dice el verdadero fruto del árbol del bien y de la vida. Quien se alimente de él vence al mal y la muerte no tiene poder. Quien coma de él vivirá para siempre y se convertirá en Dios en el reino divino. Sabemos perfectamente que esa es la promesa del Señor y que eso está en nuestro catecismo. Bellísimo. Ahora también sabemos por qué consiguen vida divina sin haber conocido este libro de cielo. Pues básicamente por estas palabras que se han expresado ahí. Después me llama mucho la atención el cómo termina cuando María Valtorta está hablando de Satanás, que si hubiera impedido encarnarse a Satanás para matarme, habría debido exterminar a toda la raza humana. Imagínense ustedes, o sea, no hubiera podido devolvernos la vida divina el Señor si hubiese Satanás, si hubiese permitido, o sea, se caería todo, el reino, se caería todo, o sea, ¿para qué entonces voy a tener a la raza humana si no puedo tener el reino? No lo puedo tener a ellos. Tiene mucho sentido. Y como dice que es una afirmación fuerte y vívida, apropiada para expresar la voluntad satánica insana y desenfrenada de apoderarse del hombre, rey del universo. Eso es precisamente lo que hace Satanás. Quiere apropiarse de las almas porque esto es una lucha de almas para realizar finalmente su antiguo sueño, no solo de combatir sin tregua a Dios, sino de quererlo destruir, de que llegó a ser el hombre en quien el demonio vivía, no ya él. O sea, nos está queriendo decir básicamente que él tenía que venir a redimirnos y tenía que dejar que Satanás obrara como está dejando que Satanás obre ahora mismo. O sea, es la misma cosa, porque todo se repite. Pero ¿para qué? Para el solo hecho de que al final Dios triunfará. ¿Por qué? Porque ha establecido su reino y ya con su resurrección, Él ya hizo la parte fundamental para vencer al enemigo. Lo único que falta es el establecimiento del reino y obviamente eso tenía que darse única y exclusivamente si coaccionaba a, a Satanás de esta manera. Yo creo que el Señor hizo una obra maravillosa, pero maravillosa, que a veces nosotros ni podemos entenderla completamente, pero aquí nos lo está diciendo bien claro. Hermoso. Esto que acabamos de leer, sinceramente, da mucha luz. Gracias. Gracias, Mercedes, por destacar eso, porque siempre nos preguntamos, ¿verdad? ¿Y por qué no hizo más por Judas? ¿Y por qué Judas existió? ¿Y por qué, verdad? Pero aquí está la respuesta. Así que no tenemos que preguntárnoslo más, porque aquí está. Dice Jesús, del episodio de la cena, aparte de la consideración de la caridad de un Dios que se hace alimento para los hombres, resalta 4 enseñanzas principales. La primera, necesidad que todos los hijos de Dios tienen de obedecer la ley. La ley decía que se debía comer en la Pascua el cordero según el rito que el Altísimo había dado a Moisés. Y yo, el Hijo verdadero del Dios verdadero, pese a que soy Dios, no pensé que estuviese exento de ella. Vivía en la tierra, era yo un hombre entre los hombres y maestro de ellos. Debía pues cumplir mi obligación para con Dios como los demás, y mejor que los demás. Los favores divinos no eximen de la obediencia y del esfuerzo por una mayor santidad. Si comparáis la santidad más excelsa con la perfección divina, la encontraréis.
siempre llena de imperfecciones y por esto obligada a esforzarse a sí misma para eliminarlas y alcanzar un grado de perfección semejante lo más posible al de Dios. La segunda, el poder de la oración de María. Yo era un Dios hecho hombre, un hombre que por no tener mancha alguna, poseía la fuerza espiritual para dominar la carne, y con todo, no solo no rechazo, antes, al contrario, invoco la ayuda de la llena de gracia, la cual también en esa hora de expiación encontraría cerrado el cielo, pero no tanto como para no lograr, siendo ella reina de los ángeles, arrebatar un ángel para el consuelo de su hijo. Oh, ella no lo hubiera pedido para ella, pobre madre. También ella saboreó la amargura del abandono del Padre, por este dolor que ofreció por la redención. Obtuvo para mí el haber podido superar la angustia en el huerto de los olivos y llevar a cabo la pasión bajo todas sus múltiples durezas, cada uno de cuyos aspectos estaba orientado a lavar cualquier forma de pecado como sus medios para cometerlo. La tercera, el dominio de uno mismo y el tolerar la ofensa, que es la manifestación más sublime de la caridad. Esto lo pueden conseguir solo aquellos que quieren para su vida que no haya otra ley más que la caridad que yo había anunciado. Y no solo anunciado, sino que yo realmente había practicado. No os podéis imaginar lo que significó para mí haber tenido conmigo a la mesa al traidor, haberme dado a él, humillarme ante él, tener que haber compartido con él la copa ritual y poner mis labios donde había puesto los suyos y hacer que mi madre los pusiera. Vuestros médicos discuten y han discutido sobre mi modo de haber muerto muy prontamente y dicen que se debió a una lesión cardíaca debido a los golpes de la flagelación. Sí, también debido a los golpes se debilitó mi corazón, pero ya había enfermado en la cena, despedazado en el esfuerzo de tener que soportar a mi lado al traidor. Entonces empecé a morir físicamente. El resto no es sino parte de la agonía que ya había empezado. Todo lo que pude hacer lo hice porque estaba íntimamente unido con la caridad. Incluso en la hora en que Dios caridad se retiraba de mi super ser caridad, porque había vivido de caridad durante mis 33 años. No se puede llegar a una perfección como la que es necesaria para perdonar y soportar a nuestro ofensor si no se tiene el hábito de la caridad. Yo lo poseía y pude perdonar y soportar este drama inaudito que el demonio había formado, Judas. La cuarta, el sacramento. Obra lo que es, y obra más cuanto más digno es uno de recibirlo. Cuanto más se ha hecho uno digno de él, con una voluntad constante que aplasta la carne y hace señor al espíritu, domando las concupiscencias, doblegando el ser a las virtudes, tendiendo el espíritu como un arco tenso hacia la perfección de las virtudes, sobre todo de la caridad. Porque cuando uno ama, tiende a ser feliz aquel que ama. Juan, que me amó como ningún otro, alcanzó del sacramento
el máximo de la transformación. Desde ese momento empezó a ser águila, al que le resultaba familiar y fácil la altura en el cielo de Dios, fácil fijar su mirada en el sol eterno. Pero ay de aquel que recibe el sacramento sin haberse hecho digno de él, sino que al contrario haya aumentado su siempre humana indignidad con culpas mortales. Entonces el sacramento se convierte no en germen de preservación y vida, sino de corrupción y muerte. Muerte del espíritu y putrefacción de la carne, por lo cual ésta revienta, como dice Pedro de la de Judas. No vierte la sangre, líquido siempre vital y hermoso en su púrpura, sino que esparce sus entrañas ennegrecidas con toda clase de lujuria, podredumbre que se esparce fuera de la carne corrompida, como de la corroña de un animal inmundo, objeto de vómito para los que pasan. La muerte del profanador del sacramento es siempre la muerte de un desesperado, y por eso no conoce el tranquilo tránsito del que está en gracia, ni el heroico de la víctima, que pese a los sufrimientos, mantiene sus ojos fijos en el cielo y su alma en la serenidad de la paz. La muerte del desesperado es atroz, en contorsiones y terror. Es convulsión horrenda del alma de la que ya se ha apoderado Satanás, que la estrangula para arrancarla de la carne y que la ahoga con su nauseabundo aliento. Esta es la diferencia entre el que pasa a la otra vida después de haberse alimentado en esta de caridad, de fe, de esperanza y de todas las otras virtudes y de toda doctrina celestial y del pan angélico que le acompaña con sus frutos, y mejor si es con su presencia real. En el extremo viaje y el que pasa a la otra vida después de haber llevado acá en la tierra una vida animal. La gracia y el sacramento no le ayudan. La muerte del primero es serena. Al morir se le abren las puertas del reino eterno. La muerte del segundo es la espantosa caída del condenado que siente que se hunde en la muerte eterna y conoce en un instante aquello que ha querido perder, pero que ya no puede recuperar. Para uno es ganancia, para otro pérdida, para uno alegría, para el otro terror. Esto es lo que os dais según que creáis en mi don y lo améis, o que no creáis en él y lo despreciáis. Esta es la enseñanza de esta contemplación. Que todo esto es muy fuerte, ¿verdad? En principio tenemos la primera reflexión que hace de obedecer la ley. Y sí, es obedecer los mandamientos, es obedecer la ley de Dios y someternos a ella porque sabemos que es lo mejor para nosotros. La segunda es el poder de la oración de María, que eso es incuestionable, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos quién es María y el poder que tiene su oración. Sabemos lo que la madre consiguió para Jesús, que le mandara un ángel en el momento de mayor dolor de nuestro Señor en Getsemaní. La madre, es en ella en quien realmente debemos confiarnos y pedir
realmente que Dios nos asemeje a ella para poder vivir en este reino de la divina voluntad. El tercero es el dominio de uno mismo y el tolerar la ofensa, que creo que esto ya lo hablamos anteriormente, ¿verdad? El no solamente amar y perdonar a los que amamos, sino perdonar y amar a nuestros enemigos, que es la mayor prueba de la caridad, pero que en realidad no se puede ejercer a este punto si no la fuimos ejerciendo en cierta manera en el caminar de la vida ordinaria que venimos caminando. El cuarto es el sacramento. Y el sacramento es realmente de vida o de muerte, ¿verdad? O sea, el de recibirlo como corresponde recibir a todo un Dios para tener la vida. Y como el que lo recibe por recibirlo nomás y sin saber lo que está recibiendo, es como que se está jugando realmente la vida eterna. Es muy fuerte esto realmente, ¿no? Porque todos tenemos seres que no son queridos, que no conocen realmente esto y que más de una vez uno los ha visto recibir la Eucaristía porque estaban en una celebración y fueron a recibirlo como se recibe un pedacito de pan. Y nosotros sabiendo se nos estruja el corazón pensando que se están jugando la vida eterna. No sé, tal vez ustedes tengan más cosas que yo para decir, pero realmente siento que todas estas consideraciones son muy fuertes, sabiendo que este conocimiento es lo que nos lleva a vivir en plenitud todo lo que Jesús nos va dando con el conocimiento, tanto en María Valtorta como en Luisa Picarreta. Sí, exactamente, Alcira. Yo solo agregaría una cosita corta, pues no quiero quitarles tiempo a ustedes, pero se me viene a la mente esto de aceptar a los traidores y amarlos, porque lo está diciendo claramente y lo mencionó Mercedes, lo destacó Mercedes. Si no amamos a los traidores, estamos siguiéndole el juego a Satanás. Y eso es lo que hay que romper. Y eso es lo que nos está destacando, ¿verdad? Además de las tres cosas que nos ha destacado eh, Alcira, ¿verdad? Porque la cuarta es esta, la de amar, la de tener el dominio propio para poder hasta comer a la par del traidor y saber, porque aquí cuando el Señor nos está relatando la muerte del profanador del sacramento, esa es la muerte que tuvo Judas. Así que uno no sabe si esa muerte solo fue por el deicidio, sino que además por el profanador del sacramento. Porque la muerte del deicidio, el Señor dice en otras lecturas que lo perseguirá la sangre y que fue lo que perseguía y por lo que corría Judas, ¿verdad? Desesperado, porque veía la sangre por todos lados. Pero es además esta muerte del profanador del sacramento, ¿verdad? Perdón, una cosa muy sencillita y que me encantó en todo, de verdad, lo que comentó Alcira es hermosísimo. De verdad, porque coincido totalmente con ella. Y solamente aquí en esta pequeña partecita, y obviamente con lo que tú has mencionado, yo de verdad en eso pensé también. Este, pero aquí en este pedacito dice algo que me pudo, porque también nos está hablando de los hijos de la divina voluntad. Dice, ni el heroico de la víctima que pese a los sufrimientos mantiene sus ojos fijos en el cielo y su alma en la serenidad de la paz.
Guau. Y bueno, así con Mamá María, con todo lo que hizo, o sea, lo que él menciona, que nuestra misma madre le consiguió el ángel. Bueno, ya esto ya lo mencionó a esta Alcira, así es que solamente, o sea, reafirmarlo porque en verdad es hermoso. Y esto pues igual me deja el sabor de los hijos de la divina voluntad que por eso justamente desde un inicio en los pequeños volúmenes, los primeros volúmenes, Jesús le dice a Luisa, no, es que no te fijes en ti, fíjate en mí. Y con un ojo mira lo que estás haciendo y con otro, mírame a mí, porque si te fijas en ti te vas a equivocar. Y es cierto. Entonces, pues invitarnos a que realmente estemos siempre en la oración de la divina voluntad, que son los giros. Acompañar a Jesús, tenemos estas herramientas como el libro de cielo, que ahorita, guau, o sea, me dejó así pensando en todo esto, y el de María Valtorta, o sea, todo lo que Dios nos está poniendo y poner lo que decía yo ahí arribita, las tres potencias del alma, la voluntad, la inteligencia y la memoria. De lo demás, Él se encarga porque Él es el que nos va a ir transformando. Nada más. Bueno, estas dos oraciones, ¿verdad? Que has marcado aquí en azul, creo que no las tenemos que grabar en el alma. Ni el heroico de la víctima que pese a los sufrimientos mantiene sus ojos fijos en el cielo. Martirio de atención continua, tus ojos fijos en el cielo, fijos en ti, Jesús, fijos todo el tiempo, y su alma en la serenidad de la paz. Sabemos perfectamente que una de las características preciosas del alma que vive en la divina voluntad es precisamente paz. Puede estársele cayendo a uno el mundo, miren, puede estar pasando lo que esté pasando, y usted está en la paz del Señor. Esa es la gloria, la belleza de vivir en la divina voluntad. O sea, es maravilloso. Entonces, aquí, como termina, porque dice, esto es lo que os dais según que creáis en mi don, y lo que améis o que no creáis en él y lo despreciéis. Se puede referir obviamente a la Eucaristía, por supuesto que necesitamos la Eucaristía, pero aquí yo lo pongo en, ¿cómo se dice? Lo pongo en el don de la divina voluntad, porque hay que amar este don con todo nuestro ser, porque si no, nos quedamos cortos. También esto que han marcado aquí en azul, también la diferencia entre quien pasa la otra vida después de haberse alimentado en esta de caridad, de fe, de esperanza y de todas las virtudes y de toda doctrina celestial. Claro, claro. Si no tengo amor, si no abrazo la fe, que es Dios mismo, mucho menos voy a poder poseer este don. Marta Lucía, ya habíamos leído. eh, Permaneced en mí y yo estaré en vosotros para que lo sigas estando. Nos quiere infundir sus divinos atributos de la inseparabilidad e inmutabilidad. Y sigue diciendo ella, solo permaneciendo en él como el sarmiento a la vid, pero fundidos en la divina voluntad, daremos Dios a Dios. Las almas que están unidas a él producen frutos. El fruto es la gloria. Esa la leímos antes. Luego, tener el martirio de atención, dice María Eugenia, como nos lo ha enseñado, porque podemos caer fácilmente en mirarnos a nosotros mismos. Marta Lucía, debéis acostumbraros a otra clase de alimento, el alimento que dará el Paráclito, la verdad plena. La verdad es divina. La tercera obra de la Trinidad Sacrosanta también nos la destaca, ¿verdad?
Luisa. Por eso, cuando Dios Padre mismo nos comunicará las cosas, es cuando estemos ya bien fundidos en la divina voluntad y así será posible verdaderamente ser uno con todos en el todo. Y no será un anhelo, sino una realidad, el que nos podamos amar unos a otros como, como Dios en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo en la Santísima Trinidad. Marta Lucía dice, vosotros ahora estáis tristes, pero cuando volváis a verme, vuestro corazón se llenará de una alegría tal que nadie podrá arrebatárnosla. Una alegría tan completa que acallará toda necesidad de pedir, tanto para la mente como para el corazón, como para el cuerpo. Solo os alimentaréis de verme de nuevo y olvidaréis las demás cosas. Me parece que este trozo nos está hablando de los gozos especiales que le da a las almas que dan vida a su vida divina, el desapego de todo y de todos, el fastidio y la comprensión de su palabra que trae gozo y dicha. Marijovi dice, por eso, los hijos de la divina voluntad estaremos plenos, alimentándonos de la palabra que es Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre. Lucas 4:4. Apoyarnos en las tres potencias del alma, voluntad, inteligencia y memoria, dice Marijovi. María Eugenia, y cómo nos comunica, porque ha empezado a obrar en vosotros el pan que es Dios y la sangre no venida del hombre, el proceso de deificación. Ya nos está tratando como tal ante el proceso de divinización. Por eso es tan importante el pan eucarístico. La Eucaristía nos alimenta de él hasta transformarnos en la divina voluntad, dice Marijovi. María Eugenia, ahí está la caridad, Lupita, que nos habla Jesús. Empezó a morir físicamente, sí, con lo de Judas, de tener que soportar al lado al traidor. Ahí nos enseña cómo vencer a Satanás. Marta Lucía, todo es permitido por la divina voluntad, por lo tanto, en toda circunstancia, buena y no tan buena, hemos de querer lo que quiere la divina voluntad, así que los enemigos llegan a nosotros porque su divina voluntad lo quiere, pues pues perdonamos porque ella perdona en nosotros. Fíjate. En esta última parte que leímos, cuando habla de que San Juan fue el que llegó, el que alcanzó del sacramento el máximo de la transformación. El alma que vive en la divina voluntad no solamente queda transformado en Jesús, sino que hace todo con Jesús. ¿Ve? Entonces, principalmente en lo del sacramento, que Jesús se comulgó a sí mismo, pero el alma que vive en la divina voluntad hace lo mismo que Jesús. Y esas lecturas hay que rumiarlas porque es algo tan profundo, mis hermanos. O sea, esa alma que vive en la divina voluntad hace lo mismo que María, circunda a Jesús y recibe todas esas malas comuniones, reparando a Jesús, pero recibe las buenas comuniones también, transformándolas en vidas divinas. Entonces, hay que aprender, lo que Jesús nos está manifestando en estas lecturas del libro del cielo. Y otra cosa también, esas lecturas hablan mucho de María. Y nosotros que estamos conociendo quién realmente es María, pues valdría la pena que realmente leamos esas lecturas y las comentemos para que lo tengan
para que lo tengan. Y sí, pues entonces le compartimos el video y por favor traten de leer esa lectura porque son oro, sinceramente. Son oro, lo que representa nuestra Santísima Madre en el sacramento de la Eucaristía. Luisa, nosotros, lo que queremos vivir en la divina voluntad, cuál es nuestro oficio, cuál es nuestra tarea, en qué nos transformamos. Ahora que queremos y estamos reparando a Jesús, qué mejor reparación que tomar todo lo de Él y hacerlo nuestro y devolvérselo a nombre de todos, pero concentrando a todos, todas esas vidas divinas que están desde la primera hasta la última en el alma, cuando el alma comulga en el acto único de Dios. Es algo inimaginable. Muy bien. Bueno, Sí, me ok. gustaría leerles una lectura breve que es del volumen 6, la lectura 23. El alma debe vivir en lo alto. Fue que pensé en Juan, en San Juan, ¿verdad? Que voló como águila, comenzó a volar como águila. Pues esa lectura es la lectura del águila. Dice, quien vive en lo alto no puede ser dañado. Encontrándome muy afligida y sufriente por la pérdida de mi buen Jesús, en cuanto lo he visto me ha dicho, hija mía, tu alma debe tratar de tener el vuelo de águila, es decir, morar en lo alto, sobre todas las cosas bajas de esta tierra y tan alto que ningún enemigo la pueda dañar, porque quien vive en lo alto puede herir a los enemigos, pero no se dé vida. Y no solo debe vivir en lo alto, sino que debe tratar de tener pureza y agudeza de ojos similares a los de los águilas. Así teniendo esta vista y viviendo en lo alto, con la agudeza de su vista penetra las cosas divinas, no de paso, sino masticándolas hasta hacer de ellas su alimento predilecto, disgustándose de cualquier otra cosa, pero también penetra las necesidades del prójimo y no teme descender entre ellos y hacerles el bien. Y si es necesario, pone su propia vida. Y con la pureza de la vista, de dos amores hace uno, el amor de Dios y el amor del prójimo, haciéndolo todo por Dios. Tal debe ser el alma si quiere agradarme. Fiat. Bueno, pues buenas noches, Dios los bendiga. Muchas gracias. Nos vemos el Gracias, domingo. Lucía. Gracias, Guadalupe, Mirta. gracias, Gracias, Lupe, gracias, Mirta. todas. Gracias. Buenas noches, Hasta el Mirta. domingo. Bendiciones. Muchas gracias.